¿Es este el inicio o el final de un ciclo audiovisual para el grupo más exitoso de JYP Entertainment? Hoy analizamos el más reciente videoclip japonés de Twice, Fake and True. Este 17 de octubre, Twice sacó a la luz su 10º videoclip original para Japón y en total el 16º en su biografía japonesa. Después de haber realizado la mayoría de videoclips japoneses de Twice, nuevamente Naive da un paso al costado, quedando de nueva productora a cargo Vikings League, de la mano del director coreano Bishop Lee y el director de fotografía Kim Woo-sung. Esta productora sigue patrones muy específicos que vamos a ver a continuación de forma resumida, pero que demuestran que JYP Entertainment tenía claro el resultado final que esperaba del videoclip para Fake and True, y por ello contó específicamente con Vikings League, ya que tenía el estilo que necesitaba esta canción. Si tienen fresco en la memoria el videoclip de Twice, lo notarán de inmediato. Cuando trabajaron en 2016 para Pentagon, notamos un manejo de escenarios vivos, con animaciones, unos movimientos de cámara muy distintivos, el uso de simbolismos, una iluminación que pasa de ser completa y a color a un contraluz monocromático, entre otros detalles. Para Hobgoblin de CLC en 2017 nos llama la atención este esquema de color con vegetación y animales reales. Para la subunidad de Girls' Generation, un año después, observamos nuevamente diseños vivos en el piso, la intención de conceptualizar mediante objetos, el manejo de escenarios lujosos, nuevamente el uso de vegetación y animales, y tal vez lo más importante, el tratamiento de iluminación y color en cuanto al tono de piel de las integrantes, no tanto buscando el clásico aperlado recurrente en el K-pop, sino uno más natural. En 2019 vemos su trabajo para NU'EST, otra vez con lujo de por medio, una iluminación y colorización similar buscando tonos de piel naturales, el paso a contraluz y si nos fijamos mucho, tal vez uno que otro encuadre que se nos hace familiar. Finalmente, para Monsta X y la canción Who Do You Love, vemos de nuevo la correlación entre los tonos verdes y los animales y la fijación con los objetos, en específico algunos se repetirían con Twice. Recordemos que Fake and True como producción audiovisual llega como resultado de una evolución que ha pasado por Fancy, Breakthrough y Feel Special. Además de que los videoclips japoneses de Twice tienen ciertas características que ya analizamos en otro video, pero que siguen siendo recurrentes. JYP Entertainment y Twice tenían un concepto definido que mostrar y lo vamos a analizar a continuación. Al igual que el nombre y la letra de la canción, el videoclip de Fake and True gira en torno al juego de las apariencias y del cómo nuestra percepción puede verse afectada. Los glitches, tanto en objetos, escenarios y personajes, nos muestran de manera más obvia lo que puede ser considerado falso e irreal, mientras que la iluminación completa, casi sin sombras, nos establece un estándar visual sobre el cual guiarnos, ya que cuando hay juegos de sombras o cambios bruscos en la iluminación, lo notamos de inmediato. A través de los diferentes escenarios podemos ver muchos objetos que están ahí simbolizando algo muy específico, como las cámaras en representación de los medios y la imagen pública. La inocencia representada en las gerberas rosadas que carga el reflejo de Tsui o simplemente el lujo. Por otro lado, hay objetos que sí desencadenan otros conceptos más complejos, como los lentes de realidad virtual, los cuales solo vemos en las escenas de Yeonjong y Mina. Para entenderlo, desglosemos un poco las realidades en las que se mueve el videoclip. Primero está la capa más superficial de la realidad, donde inicia todo. Luego sigue esta realidad paralela de lujos y atención mediática, y en simultáneo ocurren estos interrogatorios con polígrafo entre las integrantes, que básicamente son el primer cuestionamiento de la realidad paralela. Y finalmente llegamos a la realidad que ven puntualmente Mina y Yeonjong. En particular, solo vemos la realidad que avisora Mina, ya que no nos muestra lo que ve Yeonjong, pero sí las acciones que toma. La vemos primero ser consciente de la ficción, luego destruyendo el velo que la separaba de la realidad, que no eran más que cadenillas de oro convertidas en endebles clips y placebos, y finalmente terminar de deconstruir completamente la realidad en la que se encontraba. Este paso a la realidad o al conocimiento y control total de la misma se repite con el resto de integrantes de maneras diferentes,
Sana, por ejemplo, pasa de ser asediada por las cámaras y los micrófonos a tomar el control. Momo pasa de ser tan solo una figura en medio de un flash de fotografía a literalmente quitarse la careta y mostrar sus verdaderos colores. Chaeyoung evidencia el vacío de los lujos mientras les resta importancia. Tsui es plenamente consciente de la percepción de belleza e inocencia que se tiene de ella. Nayeon pasa de verse atrapada en la vigilancia, conceptualizando el peso de la reputación, a sentirse más cómoda y luego aparecer fuera, incluso teniendo la libertad de irse cuando lo desee. Hyo juega con los diamantes, pero luego la vemos incluso comerse uno, como si fuera un caramelo, porque ese lujo representado termina siendo nada más que eso, un gusto prescindible. El caso de Mina es especial, ya que, retomando el momento de los lentes de realidad virtual dentro de la ficción misma, Mina se ve sumergida, rodeada de burbujas de agua y un sonido opresivo casi imperceptible. La ficción en la que se encuentra es pasiva, transparente, de luz clara, y la ficción vista a través de estos lentes es exactamente la misma pero con el detalle de las burbujas de agua y la sensación de opresión. Mina es consciente entonces que el diagnóstico que tiene, que es público, el cuadro de ansiedad por el que pasa, no es tan aparente para los demás. Solo ella sabe las complicaciones de lidiar con su diagnóstico. Pero a pesar de ello, la vemos nuevamente encarar esta aparente realidad, la pública, como un hielo derritiéndose, sin problemas de evidenciar su fragilidad. Finalmente, llegamos al que considero el mensaje definitivo de Twice para Once, con Dayoung fijándose en un cuadro, Adán y Eva en el jardín del Edén, de donde luego la vemos tomar la manzana representada en dicho cuadro, la manzana del conocimiento. Después de este suceso, los cuadros de Dayoung pasan a ser fotografías de paisajes reales y en paralelo se desencadenan el resto de mensajes sobre la realidad en los escenarios de las demás integrantes. Fake and True trae consigo un mensaje aparente, superficial, lo real y lo falso y la delgada línea que divide ambas realidades. Nos enrostra las apariencias de un idol y la real importancia que tienen sus vidas, pero a su vez Twice nos pone en conocimiento que bajo estas reglas de juego, las del show business, las del mundo del espectáculo, han encontrado su propio lugar con el cual sentirse cómodas, teniendo en claro qué es realmente lo importante para ellas, lejos de las apariencias, lejos de lo que el mundo exterior perciba de ellas. Por lo pronto, el futuro audiovisual de Twice luce bastante prometedor, no tanto como un acto revolucionario para la industria, sino como una oportunidad para que el grupo pueda dar el siguiente paso, no solo como un grupo musical de 4 años de trayectoria, sino como personas, como la familia que son, a una mayor estabilidad emocional que les permita públicamente y sin presiones el ser felices con lo que hacen mientras hacen felices al resto del mundo. Y bien, este fue el análisis del videoclip de la canción Fake and True de Twice. Disculpen si el video se hizo un poco largo, pero creí conveniente comentar los patrones de la productora a cargo, siendo nueva en la videografía de Twice. Al parecer a los coreanos les ha gustado su propuesta, así que tal vez los veamos más seguido. Nuevamente les recuerdo que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo y en general haciéndome saber si les gustó el video. Tenía un par de videos de grupos masculinos programados, pero este videoclip nos agarró a todos de improviso, pero ahora sí le dedicaremos el tiempo debido. Nuevamente gracias por el apoyo y por llegar hasta aquí. Hasta la próxima.